Hola, ¿qué tal? En este video vamos a realizar un ejercicio de práctica para que comiences a trabajar con SPSS. El primer paso es descargar esta base de datos, la cual vas a encontrar desde la plataforma y bueno, dentro de ella vas a encontrar 4 hojas de cálculo, la primera señalada con esto, preguntas, luego la segunda señalada como vista de variables, la tercera como datos originales y la cuarta como vista de datos. Voy a comenzar a describirla primero. En la hoja de cálculo de preguntas lo que vamos a encontrar son 4 preguntas de una encuesta, lo cual se encuentra en la columna A. Estas están marcadas en color azul, que es has usado SPSS, cómo te consideras en estadística, qué promedio obtuviste en tu licenciatura y escribe tu estatura en centímetros. En el caso de la primera pregunta, las posibilidades de respuesta es no y sí, las cuales vamos a representar con un valor de 0 y 1. En el segundo caso, cómo te consideras en estadística, vamos a tener 5 posibilidades de respuestas marcadas del 1 al 5 y a cada uno de estos valores viene pues una representación a través de una etiqueta. En el caso de qué promedio obtuviste, es un valor pues está limitado entre 0 y 10 y pues cuál es tu estatura dada en centímetros, pues es cualquier valor en la escala métrica, que en este caso pues como mencionaba es en centímetros. Ahora, estudiando estas 4 preguntas, vamos a hablar acerca de su nivel de medición. En la pregunta si has ocupado SPSS, el nivel de medición es nominal. Recordemos que las variables nominales son aquellas en donde sus categorías, en este caso no y sí, sus categorías son equivalentes. Es decir, no es ni mucho mejor ni mucho peor señalar alguna de estas dos posibilidades de respuesta. Simplemente son nombres, de ahí el nombre de nominal, son nombres que se le asignan a cada una de estas categorías. En el caso de las variables ordinales, aquí tenemos una jerarquía, tenemos un orden donde pésimo representaría el nivel jerárquico menor y el 5 como excelente, que sería el de mayor jerarquía. En el caso de las variables de intervalo, como lo que sería el promedio de licenciatura, bueno, es un valor estimado entre 0 y 10, dado que, bueno, pues el 0 también es relativo en esta escala, que una persona pues haya aprendido poco, no se puede representar exactamente con un 0 absoluto, simplemente es un valor que representa una categoría de aprendizaje. Eso es lo que lleva a este nivel de intervalo. Y mientras que la variable de escribe tu estatura en centímetros, bueno, esa sí es una variable que tiene un 0 absoluto, que está dada en una unidad métrica, en este caso centímetros, lo que la hace con un nivel de medición de razón o proporción. Y recordemos que las variables que tienen un nivel de medición nominal u ordinal forman parte dentro de la clasificación de variables categóricas o discretas, y eso lo representamos precisamente porque sus valores numéricos realmente están representando categorías, es decir, son valores que solamente pueden tomar números enteros. Mientras que las variables continuas, como las de intervalo y las de razón o proporción, pues tienen una escala numérica. En este caso puede estar limitada o acotada, como sería la tercera pregunta, o que puede tener pues una variabilidad que, aunque bueno, si bien hay un rango disponible, pues está dada en una unidad métrica real, en este caso los centímetros. Entonces así estaría compuesta nuestra encuesta. Ahora, en vista de variables y en vista de datos, estos son las dos categorías que vamos a encontrar en SPSS. Tanto en vista de variables y vista de datos es lo que vamos a estar, y aquí ya les muestro SPSS en estos dos botones de vista de variables, vista de datos. Bueno, revisemos primero la vista de variables, y esta es precisamente la configuración que ocuparíamos para dar de alta estas variables. Como en un video anterior ya mostraba la interfaz de usuario, lo que vamos a cargar son las 4 preguntas, primero asignándoles un nombre,
un nombre que, pues recordemos, tiene que estar acotado o limitado de acuerdo a lo que nos permite SPSS, es decir, no puede tener números al inicio, no pueden tener nombres repetidos, no pueden tener espacios o caracteres alfanuméricos. En este caso simplemente vamos a darle una palabra que está representada dentro de la pregunta. En todos los casos vamos a ocupar una variable de tipo numérica, es decir, siempre vamos a ingresar números. Anchura, que recordemos es el número de enteros, por default es 8, ese lo podemos dejar. Y en caso de los decimales, bueno, a excepción de la tercera pregunta, que es la del promedio, todas las demás son 0. Vamos a ocupar un decimal para la tercera pregunta. Luego, la etiqueta, pues aquí están en azul porque son en general el mismo texto de las preguntas. Las preguntas que se hicieron a las personas, pues serán aquí las que capturemos en etiqueta. Luego, en la sección de valores, bueno, en las variables categóricas vamos a ingresar precisamente los valores numéricos por su categoría, es decir, vamos a asociar un valor numérico a cada uno de estos nombres, que son de hecho los mismos que encontramos acá en la sección de respuestas. Perdón. Y para las variables continuas, pues nosotros vamos a ingresar directamente el número, por lo tanto, pues no vamos a ingresar ninguna categoría, ningún valor de etiqueta. Valores perdidos, ninguno, porque vamos a capturar siempre los valores. El ya ancho de columna lo vamos a dejar en 8. Yo simplemente por estética lo dejaré centrado. Y aquí viene lo importante, los niveles de medición que vamos a asignar a cada una de estas variables, y que cabe señalar que, bueno, nominal tiene su correspondiente, ordinal tiene su correspondiente. Pero en el caso de las variables de intervalo y razón o proporción, SPSS, digamos, las considera como una variable continua, y eso le da el nombre de que son variables en nivel de escala, porque tienen una escala numérica, ya sea con un 0 relativo o un 0 absoluto, pero es una escala numérica. Y el rol que significa de entrada, bueno, es porque nosotros vamos a meter los datos directamente. Entonces este es el valor que se ingresará. Bueno, ahora, ¿cuáles son los valores? Bueno, los datos originales, la tercera de las hojas de cálculo, pues va a concentrar la información como se recibe de la encuesta. Obviamente las personas nos contestan en forma de palabras, que es lo que encontramos aquí en las primeras dos preguntas, mientras que ya en las siguientes dos variables pues tenemos tanto el valor de numérico de 0 hasta 10, así como la estatura en centímetros que estará aquí. Pero bueno, antes de capturar los valores, lo primero que tenemos que hacer en SPSS es dar de alta las variables. Esto entonces lo vamos a hacer con nuestra vista de variables, y estos valores son los que se van a ocupar aquí en vista de valores. ¿Cómo los vamos a capturar? Bueno, perdón. En la primera parte, pues lo que podemos hacer es copiar los nombres de variables sin el encabezado. Vamos a copiarlos y vamos a pegarlos en SPSS en vista de variables. Déjenme ocupar, aquí ya estoy en vista de variables, donde estoy en la columna de nombre, entonces aquí voy a pegar los valores. Vean que al momento de pegar automáticamente me da algunos valores por default. Estos, bueno, vamos a irlos verificando. En tipo, por default se da el valor numérico. Si revisamos es el tipo de valor numérico que vamos a meter. Luego viene anchura, que aquí dejé por default el 8, el cual pues está bien. En decimales aquí lo que vamos a hacer es ocupar para la variable 1, 2 y 4, 0, lo cual podemos elegirlo aquí, ingresar el valor numérico directamente, o con estas flechas pues configurar nuestro valor de decimales. Vuelvo, en el caso de la pregunta 1, 2 y 4 será 0 decimales, y para la pregunta 3 ocuparemos un decimal. Luego para las etiquetas, aquí lo que vamos a hacer es, otra vez, vamos a copiar lo que sería el nombre de nuestras preguntas,
y vamos a pegarlas acá. Podemos modificar el ancho para verlas completamente. Aquí están nuestras 4 preguntas. Y ahora sí, en valores de etiqueta, bueno, vamos aquí a ingresarlos para cada pregunta. En el caso si has usado SPSS, los valores de etiqueta los vamos a cargar dando clic en el cuadro con puntos suspensivos cuando señalamos esa celda. En este caso, a el valor número 0 le vamos a asociar la etiqueta no, añadimos, y al valor número 1 le vamos a asociar la etiqueta sí y añadimos. Una vez añadidas nuestras etiquetas, vamos a darle clic a aceptar y ya quedarán aquí guardadas. Estos valores los puedes encontrar precisamente en nuestra hoja de cálculo con estos valores. Vamos a hacer lo mismo para la variable de cómo te consideras en estadística. Vamos a capturar 1 para pésimo, 2 para malo, 3 para regular, 4 para bueno, 5 excelente. Entonces lo vamos a hacer seleccionando ahora la celda correspondiente a cómo te consideras en estadística y empezamos. Entonces 1 va a ser pésimo y hacemos la asociación. Aquí por ejemplo me equivoqué, voy a modificarlo de una vez, vuelvo a seleccionar aquí el valor, corrijo y cambiar. Vamos ahora al valor 2, que sería malo, hago la asociación, 3 que sería regular, hago la asociación, 4 bueno, hago la asociación, 5 excelente y establezco la asociación. Una vez que he capturado mis 5 categorías, que son las que encontramos aquí, bueno, le damos clic al botón aceptar para que se cargue. Ya para el caso de la pregunta 3 y 4, como nosotros vamos a meter directamente los valores numéricos, pues estos simplemente se dejan por default en ninguno. Luego nos vamos a la columna de valores perdidos, aquí vamos a dejar ninguno. Columnas vamos a dejar con 8 enteros. Alineación, pues simplemente por estética voy a cambiarlo a centrado. Simplemente selecciono de la lista el valor que a mí me interesa. Y aquí en nivel de medición, esta es muy importante porque hay que establecer el valor del nivel de medición para cada una de nuestras variables. La primera, de si has usado SPSS, es nominal, la seleccionamos de esta lista. La segunda, como te consideras en estadística, es ordinal, y para las últimas son de escala. Tenemos que garantizar que nuestras variables estén perfectamente definidas. Y ya el rol de entrada es el que nosotros vamos a darle. Con eso entonces hemos terminado nuestra captura de valores, y que bueno, de acuerdo a cómo están en nuestra hoja de cálculo en la sección de vista de variables, es como deben de aparecer en SPSS. Vamos entonces ahora a cargar los datos. Nos vamos a vista de datos y ya aquí ustedes podrán observar la primera columna con el nombre de la variable SPSS, la segunda con el nombre de estadística, la tercera con licenciatura, la cuarta como estatura. Entonces de aquí lo que vamos a hacer es copiar los valores, no los datos originales que tienen estas palabras. Recordemos que como definimos nuestras variables numéricas, tenemos que ingresarlas como números. Esto lo vamos a encontrar en vista de datos, donde estos valores numéricos son los que representan nuestras etiquetas. Entonces vamos a copiar solamente, sin encabezados, los valores numéricos. Los copiamos y bueno, una ventaja entre SPSS y Excel es que son compatibles. Me voy a la primera celda y pego. Verán que aquí no se copiaron los números, sino que directamente las etiquetas ya me aparecen. Esto es porque tengo esta función activada aquí en la barra de iconos. Tengo aquí la función de etiquetas de valor, que si yo activo o desactivo, ustedes pueden ver que si la desactivo quedan los números, si la activo quedan las etiquetas de valor. Obviamente para nosotros es mucho mejor ocupar estas etiquetas de valor. Bueno, ya con esto vamos a poder iniciar nuestro
pues nuestros primeros cálculos. Ya con esto tenemos nuestra base de datos realizada para comenzar a trabajar con SPSS. Vamos a calcular la estadística descriptiva. Vamos a comenzar primero a calcular la moda y vamos a calcular un gráfico de sectores para la variable de la primera pregunta. Corresponde a si has usado SPSS. Para hacerlo nos vamos a ir al menú analizar, de ahí estadísticos descriptivos y de ahí frecuencias. Vamos a darle clic a esa ruta y entonces vamos a pasar nuestra variable que si has usado SPSS del lado derecho, que es donde vamos a ocupar todos nuestros datos para poder hacer el análisis. Y en el botón del lado derecho llamado estadísticos vamos a darle clic. Aquí aparecen los estadísticos disponibles. Vamos a pedir solamente la moda, que en las variables nominales es lo único que podemos solicitar, la variable de moda, y le damos clic en continuar. Luego vamos a el segundo botón, que es el botón de gráficos, y aquí vamos a pedir un gráfico de sectores, que es como cotidianamente pedimos el gráfico de pastel, o de círculo también se le puede nombrar. Aquí nos da la opción si queremos mostrarlo en forma de frecuencias, o sea, el valor absoluto, o en forma de porcentajes, es decir, el valor relativo. Voy a dejarlo ahorita en frecuencias y le doy clic en continuar. Con eso entonces ya estoy listo para solicitar el análisis. Voy a darle clic a el botón aceptar, que se encuentra en la parte inferior derecha de este cuadro de diálogo, y comienza nuestro análisis. Aparece nuestra hoja de resultados y aquí comienzan a aparecer ya pues lo solicitado. La primera tabla es el estadístico de SPSS, si has usado SPS. La N, que es el número de casos, son 18, sin valores perdidos, es decir, se capturaron todos los valores. Y me dice que la moda es 0. ¿Qué significa que la moda sea 0? Bueno, si me voy a mi vista de variables, recordemos que el valor 0 significa que no. Es decir, lo que tiene mayor frecuencia es no. Y eso lo puedo ver en mi tabla de frecuencias, que es la que se encuentra en segunda parte. Me dice que los datos válidos para no es 14, mientras que sí son 4 frecuencias. Aquí está su representación de porcentaje, sumando el 100%, así como su porcentaje válido. Y pues más abajo aparece nuestro gráfico de sector, donde pues el azul representa el no, el verde representa el sí. Entonces con eso concluimos el análisis para una variable nominal. Vamos a solicitar ahora el análisis de una variable ordinal. Vamos a hacer la misma ruta de análisis, es menú analizar, estadísticos descriptivos y luego frecuencias. Es la misma ruta de análisis que anteriormente hicimos con la primera pregunta. Al solicitarlo, bueno, queda grabado nuestro análisis anterior. Le voy a dar clic al botón restablecer para que se borre todos los análisis previos. Y ahora voy a tomar la segunda pregunta, ¿cómo te consideras en estadística? La paso del lado derecho. Vamos a hacer el mismo procedimiento de solicitar estadísticos. Ahora, en las variables ordinales, lo único que podemos solicitar es la mediana y la moda. No podemos obtener otro resultado dado su nivel de medición. Vamos a darle clic en continuar. Regresamos a el cuadro de diálogo anterior. Vamos ahora a solicitar un gráfico, que será en este caso un gráfico de barras. Y de igual manera nos da la opción de solicitarlo ya sea por frecuencias o porcentajes. Voy a seguir dejándolo en frecuencias, es decir, en valores absolutos. Y le damos clic en botón continuar. Como ya está hecho toda la solicitud, vamos a darle clic ya al botón aceptar. Nos va a regresar a la hoja de resultados y en la hoja de resultados obtenemos lo siguiente. Tenemos el resumen estadístico, cómo te consideras en estadística, igual son 18 datos los que se procesaron. La mediana es 3, que recordemos que aquí la mediana es 3 regular. La moda también coincide con el 3, es decir, sigue siendo regular. Y aquí tenemos la tabla de frecuencias, donde pésimo es una persona,
malo son 2 personas, regular 12 personas, bueno 2 personas y excelente 1 persona. Y estos son sus porcentajes que representan el 100%, es decir, 18 personas. Y acá lo que vamos a tener es el gráfico de barras, donde precisamente cada una de estas barras representa pésimo, malo, regular, bueno y excelente, con sus valores en formato de frecuencias, que fue lo solicitado. Bueno, vámonos ahora a el cálculo de las últimas dos variables, que como son variables continuas, los podemos solicitar al mismo tiempo. De nuevo me voy a ir al menú analizar, de nuevo estadísticos descriptivos y me voy a la opción de frecuencias. Es la misma ruta de análisis. Voy a volver a restablecer en cero nuestros cálculos y voy a pasar ahora las dos preguntas. Las voy a pasar al mismo tiempo porque como son variables continuas, es decir, variables en nivel de escala, pues podemos solicitar lo mismo. Y en este caso, al solicitar los estadísticos con el botón de la derecha, bueno, aquí sí podemos solicitar la media, la mediana, la moda como medidas de tendencia central. En medidas de dispersión vamos a solicitar la varianza, su cuadrado, que es la desviación típica o desviación estándar, la varianza, que es el cuadrado de la desviación estándar, el rango, el valor mínimo y el valor máximo. También el error típico de la media lo vamos a solicitar, o también llamado error estándar de la media. Vamos a solicitar el análisis con el botón continuar y también vamos a solicitar aquí un gráfico. Le damos clic al botón gráficos y aquí en este caso voy a solicitar en formato de histograma y voy a solicitar también que se active la curva normal, es decir, que además de mostrarme los valores absolutos de nuestra tabla, estoy solicitando también que se muestre la curva normal para cada una de esas preguntas. Es el modelo estadístico. Como aquí se toman valores absolutos directamente, vean que los valores de gráfico en frecuencias o porcentajes quedan inactivos, dado que aquí solamente se van a ocupar valores en formato absoluto. Le vamos a dar clic ahora al botón continuar y bueno, ya estamos listos. Le vamos a dar clic a aceptar. De nuevo regresamos a nuestros valores estadísticos en nuestra hoja de resultados. Entonces aquí en nuestra tabla de resumen de estadísticos, vean que en forma de columnas tenemos la pregunta número 3, ¿qué promedio obtuviste en tu licenciatura? Y la pregunta número 4, escribe tu estatura en centímetros. Y aquí ya viene precisamente vinculado renglón por renglón cada uno de sus valores. 18 personas a las que se les hizo estas preguntas, la media en donde digamos el promedio fue de 8.694, la estatura es de 164 centímetros, punto 56, el error típico de la media o error estándar de la media es de punto 1541, de la estatura es de 1.858 centímetros, la mediana es de 8.95, mientras que la estatura en centímetros, su mediana es 162 centímetros, punto 5. Y así vamos a ir revisando cada uno de los valores estadísticos. La tabla de frecuencia, que de igual manera nos aparece dos, una para la pregunta 3, ¿qué promedio obtuviste en tu licenciatura? Y otra para la pregunta 4, escribe tu estatura en centímetros. Y acá abajo vamos a encontrar los gráficos para cada pregunta. ¿Qué promedio obtuviste en tu licenciatura? Aquí en las barras representan los valores absolutos, la línea representa la curva normal, el modelo, y aquí la última gráfica, igual, con su modelo de curva normal. Te solicito que realices este ejercicio, que trates de replicarlo en tu computadora con SPSS y me indiques si lo lograste o no lo lograste para poder revisarlo, y trata de intentarlo en varias ocasiones si tienes algún problema. Apóyate en este video para que logres estos cálculos. Por mientras, por mi parte es todo y continuamos revisando más de estas materias. Muchas gracias y hasta luego.